Muy buenas noches, amigos y amigas. Hoy lunes 27 de diciembre del año 2021 presentamos dos temas importantes. Las disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones municipales 2022 y las disposiciones del mismo Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones regionales 2022. El día 18 de diciembre se ha publicado en el diario oficial El Peruano dos normas. La resolución 942-2021-JNE, que aprueba el reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos para las elecciones regionales 2022 y también aprueba diversos formatos que se va a presentar al momento de la inscripción. También se ha publicado la resolución 943-2021 del Jurado Nacional de Elecciones que aprueba el reglamento de inscripción de lista de candidatos para elecciones municipales y lógicamente también aprueba diversos formatos. Bueno, vamos a iniciar dando a conocer los requisitos que están establecidos en esta resolución 943 para las elecciones municipales. Luego pasamos a las elecciones regionales. Desde ya ustedes pueden formular las preguntas para nosotros responder de acuerdo a la llegada de las preguntas, todas las preguntas sobre los requisitos para las elecciones municipales y también los requisitos para las elecciones regionales. Muy bien, iniciamos con la resolución 943-2021. Lógicamente que vamos a hacer un resumen teniendo en consideración que son muchos artículos que tiene este reglamento. Los aspectos más importantes, y si existen dudas pueden ya hacer las preguntas para nosotros responder progresivamente. Lo interesante, lo novedoso de este reglamento de elecciones municipales es la paridad y alternancia de género, cuota de jóvenes y de comunidades nativas y campesinas y los pueblos originarios. Eso está previsto en el artículo 9 de esta ley o de este reglamento. ¿Qué establece el artículo 9? El artículo 9 establece la paridad, las alternancias que tiene que existir en cuanto se refiere a las comunidades campesinas, a las comunidades nativas y a los pueblos originarios. Estas tienen que ser respetadas escrupulosamente, de lo contrario, el jurado electoral especial que se va a constituir en su momento tendrá la facultad de rechazar esa fórmula electoral. Entonces, eso hay que tener muchísimo cuidado. El artículo 9 de este reglamento aprobado por resolución 943, ¿qué dice? La paridad de género establece que las listas de candidatos a regidores deben estar integrados por el 50% de mujeres y el 50% de varones, los cuales deben estar registrados conforme a su DNI. Los candidatos a regidores deben estar ubicados en forma intercalada, una mujer, un hombre o un hombre, una mujer. El criterio de paridad y alternancia de género debe verificarse sobre el número total de candidatos presentados por cada organización política.
Si resulta aritméticamente imposible aplicar la paridad de género en la lista de candidatos a regidores, debido a que el número de los que conforman un número impar se deberá presentar candidatos hombres y candidatas mujeres en cantidades tales que se diferencien por uno. Vamos a dar el ejemplo. Si, por ejemplo, un candidato postula a un distrito donde tienen 5 regidores, entonces es materialmente imposible que se presente la mitad. Sería 2 y medio, eso es imposible, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en este caso? En este caso, se tiene que considerar de acuerdo al número 1. Si, por ejemplo, el candidato número 1 a regidor es varón, el que le sigue es mujer, varón, mujer y termina en varón. Así es. Si se inicia con un varón, va a terminar necesariamente con otro varón. Pero si se inicia con una mujer, entonces, ¿cómo es? Mujer, varón y mujer. Termina en mujer. Entonces, eso hay que tener en consideración. Igualmente, en las municipalidades que tienen 11 regidores, 9 regidores, 13 regidores, 15 regidores, incluso hasta 33 regidores, como es el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Entonces, eso queda totalmente clarísimo. No se va a permitir que, por ejemplo, si se inicia con un varón, el que le sigue varón, luego mujer, mujer, no. Tiene que existir la alternancia. Cuando exista la alternancia, se está cumpliendo con el artículo 9 de la resolución 943. ¿Qué sucede si, por ejemplo, ponen mujer, mujer, varón, varón y luego otra mujer? En este caso, el jurado electoral especial tiene la facultad de excluir esa fórmula de lista de candidatos. Simplemente la excluye. ¿Por qué? Porque incurre en causal de improcedencia. En este caso no hay inadmisibilidad. Inadmisibilidad significa has cometido un error, subsana, te doy el plazo de 2 días o de 1 día, subsana. En este caso no. En este caso, el jurado electoral va a rechazar de plano esta fórmula electoral. En cuanto se refiere a la fórmula de candidatos jóvenes, porque eso también establece la norma, ¿qué dice? La cuota de jóvenes establece que no menos del 20% de la lista de candidatos a regidores debe estar integrada por jóvenes, quienes deben ser mayores de 18 años y menores de 29 años, computados hasta la fecha límite de presentación de la solicitud de inscripción de lista de candidatos. En otras palabras, ¿qué significa esto? Por ejemplo, si existe una lista de 5 regidores, ¿cuánto es el 20% de 5? Es 1. Entonces, 1 tiene que ser menor de 29 años, que se contabiliza hasta el día del cierre de la inscripción. ¿Cuándo es el último día para inscribirse? Es el 14 de junio del 2022. Si, por ejemplo, alguien va a cumplir 29 años el 15 de junio, ¿cumpliría el requisito? Sí, porque al cierre, es decir, el 14, todavía tiene 28 años, 11 meses y unos días, ¿no? Entonces, no está cumpliendo todavía 29, entonces sí cumple ese requisito, ¿no? Si va a cumplir 15 años o 29 años, el 15 de junio. Con eso va a cumplirse con la cuota de jóvenes. Lógicamente que esta cuota de jóvenes va a formar parte, sea de varón o sea de mujer. Es decir,
Por ejemplo, existen 5 candidatos a regidores. De entre los 5, como les dije, varón, mujer, varón, mujer, varón. Entonces, basta que uno de ellos sea menor de 29 o mayor de 18 años. Entonces, con eso se está cumpliendo. No vayan a pensar que aparte de los que están formando la alternancia, no. Entonces, eso está clarísimo. Muy bien, vamos a continuar explicando este tema muy importante para todos los que serán candidatos a regidores, a alcaldes provinciales y distritales y también a consejeros regionales, candidatos a gobernadores y vicegobernadores. Otro asunto muy importante es lo que establece el artículo 11. ¿Qué dice el artículo 11? El artículo 11 nos establece la cuota de comunidades campesinas y nativas y pueblos originarios. ¿Qué te dice la norma? Te dice, por lo menos el 15% de la lista de candidatos a regidores provinciales, ojo, la resolución te está obligando a que sí o sí tienes que tener por lo menos el 15%, pero para las provincias, no para los distritos. Por ejemplo, la Municipalidad Provincial de Huancayo tiene 15 regidores. De esos 15, el 15% tiene que ser integrante de una comunidad campesina. Huancayo, ¿tiene comunidades campesinas? Claro que sí. Ahí tenemos la comunidad campesina de Azapampa, tenemos la comunidad campesina de Pucará, Zapayanga, Chongo Salto. Todos ellos son distritos de Huancayo. Entonces, se tiene que tener en consideración a los integrantes de estas comunidades campesinas. Ojo con eso. Si no se cumple con ese requisito, van a existir problemas. ¿Cuáles van a ser los problemas? En este caso va a ser problemas que no se van a poder subsanar de ningún modo, porque en este caso no se está cumpliendo con lo que está estableciendo el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, muchísimo cuidado con esto. Es importante cumplir la norma. Si no se cumple la norma, simplemente el jurado electoral especial que sea designado en su momento por el Jurado Nacional de Elecciones será la que decida no admitir a trámite esa inscripción. Muy bien, vamos a continuar explicando lo que dice la norma. ¿Qué dice con relación a la elección interna? ¿Es obligatorio o no es obligatorio las elecciones internas? Claro que es obligatorio. Lo que sí se ha dejado de lado son las elecciones primarias. Las elecciones primarias existen en la Ley de Organizaciones Políticas, no ha sido derogada. Lo que ha sucedido es que el Congreso, a través de la Ley 31.157, está postergando para otra oportunidad estas elecciones primarias. Bueno, antes de explicar este tema de los candidatos sujetos a elección interna, vamos a responder la pregunta que nos hace nuestro amigo Raúl Salazar Luna. Él nos dice lo siguiente. Una consulta, doctor. ¿Hasta cuándo uno se puede afiliar a un partido político o agrupación política? Gracias por su respuesta. Bueno, en la ley que mencioné, la 31.157, dice, hay 2 plazos, ¿no? Si alguien quiere desafiliarse y actualmente está inscrito en una organización política, sea un movimiento regional o un partido político, tiene para renunciar hasta el 31 de diciembre.
es decir, hasta el día viernes que viene. Ese es el último día. Y también me pregunté, ¿y cómo hago para renunciar? ¿Tengo que sustentar fundamentos jurídicos, fundamentos de...? No, es sencillo. Te apersonas al local del jurado electoral especial de tu ciudad, vas y le dices a los que están encargados, señor, voy a presentar mi desafiliación o mi renuncia a un partido político o a un movimiento regional. ¿Qué va a suceder con las personas que integran ese jurado? Te dirán, acá tienes un formulario, rellena, adjunta la copia de tu DNI y di simplemente renuncio irrevocablemente a la organización política de nombre tal. Nada más. Pones tu firma y tu huella digital. Eso es procesado automáticamente y luego ya aparece para el registro de organizaciones políticas en la que vas a figurar que renunciaste. Ahora, el plazo para afiliarse, por ejemplo, alguien renunció, ¿no? 31 de diciembre, último día ya, presentó su renuncia y dice, de todas maneras, yo voy a ser candidato, yo ya no quiero estar con esa organización política a la que acabo de renunciar, ahora voy a ser candidato por otra organización política. Entonces, ¿hasta cuándo es el plazo? El plazo es hasta el 5 de enero del próximo año. 5 de enero es el último día para presentar la afiliación a una organización política. Bueno, seguimos dando respuesta a las preguntas. Seguimos con las preguntas de nuestro amigo Raúl Salazar. Dice, último día para renunciar a un partido político. Claro, hasta el viernes 31, ¿no? Eso ya lo dijimos, eso está vigente en la ley 31.357 y también está contemplado en el cronograma electoral. Muy bien, amigos, normal, con toda confianza pueden continuar con sus preguntas. Nosotros las respondemos como está sucediendo en vivo y en directo. Habíamos quedado tocar este tema de los cargos que están sujetos a elección interna. Las elecciones internas es obligatorio para todas las organizaciones políticas, sean partidos políticos, sean movimientos regionales. No existe excepciones. No vayan a pensar, bueno, pues como existe lista única y la lista única de mi organización política la presido yo, la encabezo yo, ya pues, ¿para qué voy a llevar adelante las elecciones internas? Ya no es necesario. ¿Por qué? Porque ya no tengo competidor. No, señor. Si así piensas, tu lista va a ser excluida. La resolución del jurado te dice claramente, en las elecciones internas se eligen de manera obligatoria a los candidatos titulares a los cargos de alcalde y regidor. Ojo, también están incluidos los regidores. La diferencia es que el candidato a alcalde tiene que estar obligatoriamente afiliado a una organización política, mientras que el candidato al regidor, si desea, puede afiliarse, si no desea, no puede afiliarse, ahí no hay problema, pero sí se somete a elección. ¿Por qué? Porque va a ir una fórmula. Entonces, si hay competencia, excelente. En la misma organización política puede haber 2, 3 precandidatos. Postulan, el que tiene mayor votación de parte de los afiliados, gana, y a él el personero legal lo inscribe como candidato de esa organización política. Pero si existe una lista única,
igualmente se tiene que someter a elecciones internas, ya pues el candidato a alcalde con su plancha. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, no cumplen con con el sometimiento a las elecciones internas? ¿Qué sucede? El artículo 13 de esta resolución 943 te dice textualmente lo siguiente. Para la inscripción de la lista final de candidatos es obligatorio presentar una lista completa de acuerdo a ley. Los candidatos que la integran deben haber participado en elecciones internas. Ahí está, clarísimo. Así que no podemos incumplir lo que dice la resolución 943 del Jurado Nacional de Elecciones. Y también esto es importante en cuanto se refiere, por ejemplo, dicen, pero ¿cómo? O sea, tengo que tener accesitarios. ¿Pero para qué accesitarios si estamos postulando a una elección municipal? Entonces, es necesario. Lógicamente, esto no es obligatorio, los accesitarios, ¿no? Pero sí te salva de una contingencia. ¿Qué es una contingencia? Es un hecho imprevisto de última hora que te pone en apuros. Entonces, si tú tienes tu contingencia, lo resuelves esa emergencia. Y si no tienes tu contingencia, simplemente no la resuelves y tu lista será excluida. ¿Qué dice esta resolución 943 al respecto? Dice, si la organización política no adopta una medida de contingencia para estos efectos, será responsable de su imposibilidad de presentar listas completas en las elecciones municipales 2022. Les pongo un ejemplo de esa contingencia. ¿Qué pasa? Tú presentaste tu lista para las elecciones municipales. Estás yendo a un distrito que tiene 5 regidores. Presentas tus 5 regidores. Y resulta que el jurado electoral detecta que uno de los candidatos ha sido sentenciado. No al momento de la inscripción, porque verifica, ¿no? Se inscribió, pasan los días, ¡bum! ¿En qué causal incurre? De exclusión, porque la Constitución Política del Estado, ¿qué te dice? Ninguna persona que sea sentenciada por delito doloso en primera instancia, a pesar que apele, puede ser candidato a un cargo de elección popular. Entonces, ¿qué haces? Ah, ya, lo reemplazo con mi accesitario. ¿Te das cuenta? Y solucionas el problema y tu lista sigue adelante. Pero ¿qué pasa? Lo excluyen. Y quieres buscar el candidato al regidor para reemplazar al que ha sido excluido, ya no vas a poder. ¿Por qué? Porque la resolución 943 te está diciendo, ojo, si tú vas a reemplazar, escoges de tus accesitarios. No puedes escoger de fuera de tu elección interna. Por eso es importante que las elecciones internas se lleven adelante. Es requisito obligatorio. Muy bien, continuamos respondiendo las preguntas que nos hacen nuestros amigos. A ver, nuestro amigo Walter Contreras nos dice, ¿cómo es la paridad en los regidores? Bueno, esa pregunta ya la hemos respondido, sin embargo, por respeto a nuestro amigo Walter que acaba de unirse, vamos a repetirla. Cuando hubo elecciones generales, por ejemplo, ¿cómo fue? Hubieron 6 candidatos al Congreso, teniendo en cuenta que la región Junín está representada por 5 candidatos. Entonces dijeron, ¿cómo hacemos con la alternancia? El jurado dijo que haya 3 varones y 3 mujeres, y con eso se cumple. Ahora no. Ahora, ¿qué dice la resolución 943 del Jurado Nacional de Elecciones? Dice, como es imposible, tiene que respetarse necesariamente la alternancia.
Y de todas maneras habrá una diferencia. Por ejemplo, ¿no? Inicia con el varón, mujer, varón, mujer y termina con varón. Si inicia con mujer, mujer, varón, mujer, termina con mujer. Ojo, ¿eh? Si se inicia la lista con una mujer, termina con una mujer. Si se inicia la lista con un varón, termina con un varón. Pero tiene que haber alternancia. Y si no hay alternancia, la lista será declarada improcedente. Ahora, ¿y el candidato a la alcaldía? Bueno, el candidato a la alcaldía no está considerado dentro de la paridad, porque si estaría considerado dentro de la paridad, ahí sí encajaría perfectamente el número par, ¿no? Candidato a alcaldía, 1, más candidato a regidor, 5, 6, entonces ahí sí, ¿no? 3, 3, así sería. Pero tanto la ley de organizaciones políticas como la resolución 943 no están considerando al candidato a alcalde. Solamente está considerando a los candidatos a regidores y eso es lo que está motivando a que el jurado haya decidido que así será la alternancia. Ya no será como sucedió para las elecciones al Congreso de la República. Muy bien, amigos, estamos explicando el procedimiento para las elecciones municipales. Un poquito de agüita, si no la garganta se seca y ahí sí ya no hablo nada. Muy bien, ya dijimos cuáles son los cargos sujetos a elección interna. Ahora explicamos cuáles son las modalidades de elección de los candidatos. La norma establece dos modalidades. Una es a través de la participación de todos los afiliados. Los afiliados van a las urnas, que va a ser organizada por la OMPE, por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, va a ser fiscalizada por el Jurado Electoral Especial designada en su momento por el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces acuden todos los afiliados y deciden su votación. Si existe lista única, bueno, pues votarán por él, ¿no? Todos. Y si existe dos, ya pues ellos decidirán por quién van. O si hay tres, igualmente, ¿no? Y la OMPE llevará adelante la contabilización del sufragio y dará el resultado. Entonces, esa es la elección con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados. La otra modalidad es las elecciones a través de los delegados, lo que ya es tradición, ¿no? Siempre ha existido esta forma de elección. Entonces, es las elecciones a través de los delegados, de acuerdo a lo que disponga el estatuto de la organización política. Pero ojo, no significa que ya pues yo soy el secretario general del partido político del movimiento regional y a ver, tú, van a ser los delegados y ¿sabes qué? Eligen a tal porque hay dos candidatos. No. Ahora, ¿cómo es? Ellos tienen que ser elegidos por los afiliados. Muchísimo ojo con eso. Entonces, si se decide por la modalidad de delegados, ¿qué tiene que suceder previamente? Tiene que haber una elección en la que participen ampliamente los afiliados, porque así dice la norma. Voy a leer textualmente lo que dice. Elecciones a través de los delegados conforme lo disponga el estatuto. Dichos delegados previamente deben haber sido elegidos mediante voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados. Ahí está. Entonces, a tener mucho
cuidado. A ver, ¿qué dice nuestro amigo Antonio Laura? George, esta es una buena manera en aportar y en democratizar el conocimiento como una forma de abrirle los ojos a la población que suelen ser constantemente engatusados. Bueno, en su momento también vamos a analizar los planes de gobierno, eso sería interesante, ¿no? Si se cumple o no se cumple con la norma o están ofreciendo fuera de la norma, ¿no? Mientras tanto, nosotros estamos explicando lo que dice la norma, lo que dice la resolución. Bueno, en esta ocasión estamos lunes, porque el viernes no explicamos porque todos estábamos concentrados pues en nuestra fiesta navideña, ¿no? Entonces no quería interrumpir esa celebración. En cambio, hoy día ya están descansados, están con ganas de ver, de observar qué novedades tenemos. Bueno, seguimos explicando. ¿Cómo es la declaración jurada de las hojas de vida? Eso es importante. Yo, candidato a alcalde, distrital, provincial, o a regidor distrital o provincial, o a consejero. Bueno, primero hablemos de las elecciones municipales, luego nos vamos a las elecciones regionales. ¿Qué tengo que presentar obligatoriamente? Mi declaración jurada de hoja de vida. Y eso está establecido en el artículo 16. ¿Qué dice el artículo 16? Vamos a dar lectura y vamos a explicar. Dice, disposiciones sobre la declaración jurada de hoja de vida de los candidatos. La declaración jurada de hoja de vida de los candidatos debe cumplir con las disposiciones establecidas en el reglamento de la declaración jurada de hoja de vida de candidatos a cargo de elección popular, aprobado por resolución 920-2021, Jurado Nacional de Elecciones. La declaración jurada de hoja de vida del candidato que se presente con la solicitud de inscripción ante el jurado electoral especial debe contener la información actualizada a la fecha en que se registra el formato. Las declaraciones juradas de hoja de vida de los candidatos presentadas ante los jurados electorales especiales son accesibles a la ciudadanía en general a través del portal electrónico institucional del Jurado Nacional de Elecciones a partir de la presentación de las solicitudes de inscripción de la lista de candidatos. ¿Esto qué quiere decir? El 14 de junio es el último día para inscribirse. Ese día yo presento como candidato mi declaración jurada de hoja de vida. Resulta que yo trabajo en una institución pública. Ya, trabajo en el gobierno regional. Tengo mis ingresos de una empresa que se dedica al rubro de una ferretería. No es proveedora, nada, sino normal, expende los materiales de construcción, pero me genera ingresos. ¿Qué hago? Yo presento mi declaración jurada y solamente presento de mi centro laboral, que es el gobierno regional. Y no digo nada de mi ferretería. ¿Qué sucedió? Si el jurado electoral especial hace el cruce de información, ¿qué va a detectar? Que tengo la ferretería y que no dije nada con relación a esa ferretería. Consecuencia, me excluirán de ser candidato. Así que es importante cumplir con la hoja de vida. Ahí se tiene que consignar qué ingresos tengo, qué propiedades tengo, qué antecedentes tengo. Todo eso se tiene que consignar. Si no consignas, simplemente vas a tener problemas graves, es decir, ya no serás candidato. Así que es importante cumplir con la declaración jurada de hoja de vida. Su mismo nombre dice declaración jurada. ¿Qué significa declaración jurada? Que yo, bajo juramento, estoy consignando mis datos, mi hoja de vida. Y si no cumplo,
estoy incurriendo no solo en causal de exclusión, sino también puedo ser sujeto a una denuncia penal de parte del procurador del Jurado Nacional de Elecciones. En este caso, ¿cuál sería el delito? Sería falsa declaración en procedimiento administrativo. Así que hay que tener mucho cuidado con la presentación de la declaración jurada de hoja de vida. Muy bien, ¿cuándo se da el reemplazo de candidatos? Eso estaba yo explicando, pero ahora vamos a explicarla de manera más clara. ¿Cuándo se da el reemplazo de candidatos? El artículo 23 dice: las organizaciones políticas están en la posibilidad de solicitar el reemplazo de los candidatos postulados y presentados ante el Jurado Electoral Especial hasta la fecha límite de presentación de solicitudes de inscripción. Esto es, hasta el 14 de junio del 2022. El reemplazo de candidatos debe observar las formas establecidas en el artículo 47 del reglamento sobre las competencias del Jurado Nacional de Elecciones en las elecciones internas para las elecciones regionales y municipales 2022, así como satisfacer los requisitos de ley para la inscripción de su candidatura. Los candidatos reemplazantes deben haber participado en elecciones internas. Lo que les decía hace unos minutos, que tiene que haber los candidatos accesitarios, sino cómo los reemplazas. Ahora, no necesariamente por el jurado, ¿no? Tú como personero legal, para evitar problemas, un ejemplo, ¿no? La organización política está marchando viento en popa. Todo ok, todos felices, caramba, acá nuestro candidato va a tener buena aceptación de parte de los asentamientos humanos, de parte de los universitarios, porque es un joven pilas, es un dirigente excelente, muy bien, todos felices, contentos. Y de pronto él escondió que tenía un proceso penal por el delito de estafa. Resulta que estafó a muchas personas y nadie sabe, y sale la sentencia. Entonces, la misma organización política, sin esperar que el jurado electoral lo excluya, puede decir: señores del jurado, acá nuestro candidato tiene una sentencia y solicitamos su reemplazo. Entonces solicitan el reemplazo y reemplazado, ya pues está reemplazado, pero tiene que cumplir los requisitos que establece la norma, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Se reemplaza, pero tiene que haber participado en las elecciones internas, es decir, tiene que ser accesitario. De lo contrario, no podrá ser reemplazado y puede haber problemas que conlleven a la exclusión de esa lista electoral. Son las 9 de la noche con 17 minutos. Gracias por las preguntas que nos están haciendo. Gracias también por la sintonía. Muy contento yo de explicar estos temas. Johan Espinosa Flores, nuestro amigo, nos pregunta: doctor Olivera, un gusto saludarlo. Mi pregunta es: ¿qué pasaría si el accesitario es considerado para salvar la lista, pero por orden de alternancia habría un género repetitivo? Excelente pregunta, ¿no? Por eso es importante. Es que acá no puede haber repetido. ¿Por qué? Porque tanto los titulares como los accesitarios tienen que cumplir exactamente lo que dice la norma. Es decir, tienen que cumplir con la paridad, ¿no? Como les decía, varón, mujer, varón, mujer, varón. O mujer, varón, mujer, varón, mujer. Igualito tiene que ir, ¿no? Los dos. Entonces, ¿qué pasa? Sale, entonces se toca de uno de ellos, ¿no? Pero de todas maneras, Johan no está convencido, ¿no? Yo estoy viendo que no está convencido, pero él puede decir: pero un momentito. Ya resulta que de los accesitarios no coincide con el titular. ¿Qué hacemos? Bueno, la norma en este caso dice: ve entre los accesitarios. No te dice: en caso de reemplazo, necesariamente tendrá que ser de acuerdo a la alternancia. No dice.
te dice, el reemplazo de candidatos observa las competencias del jurado en las elecciones internas. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que haber participado en las elecciones internas y satisfacer los requisitos. Eso es lo que te dice, ¿no? Entonces, no te dice exactamente, porque también sería pues ya imposible y sería antidemocrática la resolución, ¿no? Entonces, las resoluciones respetan el Estado democrático de derecho, no pueden chocar con la Constitución Política del Estado, que establece como derecho fundamental el derecho a la elección. Muy bien, vamos a continuar explicando lo relacionado a las elecciones municipales 2022. Luego vamos a explicar sobre las elecciones regionales, así que tenemos para rato. Bueno, vale la pena porque son temas muy importantes. ¿Qué más dice esta norma, no? Bueno, habla sobre los requisitos. Los requisitos ya las hemos explicado, pero vamos a repetir rápidamente qué es lo que dice, ¿no? Para integrar la lista de candidatos, ¿qué se requiere? Ser ciudadano en ejercicio y tener DNI. Basta que tengas 18 años, ya tú puedes ser candidato. Y no tienes que estar suspendido. Bueno, eso es en el caso, por ejemplo, de un proceso judicial, ¿no? Hay procesos judiciales que te suspenden. Cuando es una pena privativa, te suspende de tu ejercicio, ¿no? De la función, te inhabilita. Entonces, ya eso concuerda pues con la Constitución, o lo que les decía, ¿no? Ninguna persona puede ser candidata si ha sido sentenciado en primera instancia por delito doloso. Ahora me pueden preguntar, pero ¿cuál es la diferencia con culposo? En la Constitución no dice por delito culposo, solo dice por delito doloso. Bueno, la diferencia es que el dolo es cuando existe premeditación, actos preparatorios para cometer un delito. Ejemplo, este ciudadano tiene mucho dinero, así que lo voy a estafar. Voy a ir, le voy a decir que yo soy un gran empresario, que ese dinero se puede invertir en mi empresa y ¡brum! Lo estafa. El otro confía, al final se da cuenta, me denuncia y por eso me sentencia. ¿Qué es eso? Un delito doloso. Ahora, un delito culposo. ¿Cuándo se da? Ejemplo, yo tengo mi movilidad y estoy recorriendo a una velocidad no permitida, 80 kilómetros por hora cuando está permitido solo 40. Y ¡boom! Atropello a un ciudadano y le causo la muerte. Entonces yo por mi descuido, por no cumplir las reglas, fui a toda velocidad, pero no cometí delito doloso porque podía como no podía ocurrir, ¿no? Mientras que en el otro sí o sí ocurre, pues entonces es doloso. También esto hubo culpa, por eso es culposo. Si por eso me sentencian y cumplo mis reglas, todo eso, sí podría ser candidato, porque la Constitución no me impide, ¿no? La Constitución lo que sí dice es cuando hay sentencia con sentido ejecutorial, ahí es la diferencia, es diferente, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de la sentencia de primera instancia. ¿Qué requisitos más te dice? Te dice haber nacido en el distrito o en la provincia o tener por lo menos 2 años continuos, ¿no? Ejemplo, resulta que hay un ciudadano que toda su vida ha estado en el extranjero. Tiene su DNI, todo, ha participado en las elecciones, sufragando, y decide participar en las elecciones. Y dice, caramba, si yo estoy cansado que existan alcaldes malos, mi distrito sigue en el atraso, así que me voy a mi distrito, dejo el extranjero y soy candidato. Anteriormente, ¿qué te decía la norma? Tenías que tener tus 2 años, sí o sí, seas o no seas del distrito. Ahora no. Ahora la norma te dice, si tú no cumples los 2 años de residencia, en este caso no cumpliría porque estaba en el extranjero, ¿no? Pero si tú demuestras que has nacido en el lugar, ya pues suficiente. ¿Cómo se demuestra eso? Con el acta de nacimiento o la partida de nacimiento. Eso lo presenta al momento de la inscripción.
y no va a tener ningún inconveniente porque así lo dispone la norma. Ahora, ¿los extranjeros pueden postular? Sí, pero ellos sí tienen que acreditar sus 2 años de domicilio continuo. Un yerno, por ejemplo, ¿no? Un yerno. ¿Puede postular? Sí, puede postular, pero en el caso de él también se exige que demuestre la residencia de 2 años continuos. Caso contrario, no se podrá. Luego dice, no estar incurso en los impedimentos regulados en la ley de elecciones municipales. ¿Cuáles son los impedimentos? Por ejemplo, cuando no presenta su licencia sin goce de haber cuando él está trabajando para el Estado, ¿no? Entonces muchos dicen, bueno, pues yo no quiero perder mi remuneración, así que en lugar de pedir licencia, pediré mis vacaciones, cobro tranquilo y postulo. Total, ya no estoy en la institución. Irán a verificar si estoy o no estoy, no me van a encontrar porque estoy de vacaciones y no quiero perder. En ese caso no se confíen porque sí o sí tiene que haber licencia sin goce de haber. Si por ejemplo alguien dice tomo como vacaciones, no se considera y también no lo van a considerar, entonces es un hecho sobreviniente, ¿no? Entonces, eso es lo que establece la norma. Muy bien, ¿en qué caso se da la improcedencia de la solicitud de inscripción de candidatos? Eso es muy importante, ¿no? ¿Cuándo es improcedente? A ver, quiero saber cuándo me pueden declarar improcedente, quiero estar preparado, no quiero que me estén sorprendiendo. Por favor, ¿cuándo es improcedente? ¿Qué dice la norma al respecto? La norma dice, la improcedencia de la solicitud de la inscripción de la lista de candidatos se da en los siguientes casos, ¿no? Por ejemplo, cuando no se subsana las observaciones efectuadas por la presentación de la... Eso es uno, ¿no? Un ejemplo, el jurado electoral verifica que tu DNI ya caducó. ¿Eso es subsanable? Claro que sí, es subsanable, ¿no? Entonces te dicen, señor, tienes que subsanar. Lo subsanas, sigues en carrera. Pero resulta que no subsanaste. Te dan 2 días, no subsanaste, fuera de carrera. Te declaran improcedente, ¿no? Otra causal de improcedencia es por la presentación de la solicitud de inscripción fuera del plazo establecido en el cronograma electoral o por la presentación de lista incompleta. Claro, ¿qué sucede? Cuando no son subsanables, lógicamente, tienen que ser declarada improcedente, ¿no? Ahí está el ejemplo. Presento el 15 de junio. Ya pues estoy fuera de plazo, improcedente de plano. Presento con 4 candidatos cuando existen 5 regidores en la municipalidad por la que voy a postular. Presento con 4 candidatos. Igualmente, me declaran improcedente. Y si se declara improcedente toda la lista de candidatos, no ha cumplido ninguno. Igualmente toda la lista se cae. Ahora, ¿qué pasa si se declara solamente de uno la improcedencia? Lo que les decía, ¿no? Resulta que uno de los candidatos no nació en el lugar ni tiene la residencia de 2 años. En este caso, no se invalida, los demás siguen en sus posiciones, ¿no? Lógicamente que sería una lista incompleta, pero ahí sigue. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, me declaran improcedente cuando yo cumplí con todo? El jurado se equivocó. Ustedes saben, nadie es perfecto. Si eso se da, el personero legal tiene el derecho de apelar. Presenta un recurso de apelación. Eso se eleva al Jurado Nacional de Elecciones y el Jurado Nacional de Elecciones tiene que resolver en última y definitiva instancia. En estos casos sí se requiere la firma de abogado, no como en los demás procedimientos administrativos, ¿no? Por ejemplo, alguien impugna una multa que le impuso una municipalidad provincial o una municipalidad distrital. Presenta su recurso de reconsideración o su recurso de apelación.
¿Te exige la ley del procedimiento administrativo general la firma de un abogado? No te exige. Pero cuando se trata de un recurso de apelación en materia electoral, la resolución 943 sí te exige la firma de un abogado. Ahora me preguntan, ¿sabes qué? Me convencieron, me dijeron que yo soy buen candidato. Ya pues me presenté, pero después mi familia me dice, ¿cómo es posible que te hayas presentado? No nos has consultado, nosotros no te vamos a apoyar. Me siento mal, ¿qué hago? ¿Es posible que yo presente mi renuncia? Claro que sí. ¿Qué te dice el artículo 38? El artículo 38 te dice, el candidato puede renunciar a integrar la lista de candidatos de su organización política. Dicha renuncia puede presentarse desde la inscripción de la lista de candidatos que integra hasta 60 días calendario antes de la fecha fijada para la correspondiente elección. ¿Cuándo van a ser las elecciones? El 2 de octubre. 60 días calendarios antes, ¿cuándo es? El 2 de agosto. Me inscribí el 14 de junio, estoy feliz de la vida. Mis familiares se enteran como consecuencia de la publicación. Me llaman a una reunión y me dicen, no te vamos a apoyar. Me siento mal, no quiero pelearme con mis familiares. Ya pues, puedo presentar mi denuncia hasta el 2 de agosto. ¿Y qué pasa si el 2 de agosto no presento la renuncia y después presento el 3, el 4? Simplemente sigo en carrera porque mi renuncia no será aceptada. Entonces ya pues no voy pues. Señor, sáquenme de la lista. No te vamos a sacar porque tú tuviste tu plazo hasta el 2 de agosto. Tú presentaste el 3 de agosto, lo sentimos. Tú sigues, así no quieres. Y es así, ¿no? Y si sale elegido y no quiere, ya pues le declaran la vacancia por inasistencia, ¿no? Para todo hay solución cuando estamos en democracia. Muy bien, estimados amigos, ya estamos llegando a la hora. No sé si alguien me puede escribir si seguimos adelante o pasamos para otra exposición lo de las elecciones regionales. ¿Qué dicen a ver los amigos? ¿Seguimos? Bueno, como no me dicen nada, bueno, pues seguiremos, ¿no? Ahora vamos a explicar lo que son las elecciones regionales. ¿Cuál es el procedimiento para las elecciones regionales? Las elecciones regionales están aprobada el procedimiento de la lista de o las fórmulas mediante la resolución 942-2021, que también ha sido publicado el 18 de diciembre. Muy bien, Juan Pablo Huica Uturunco nos dice, seguimos. Ahí está. Ya me pusieron las pilas, así que seguimos. Gracias, amigo Juan Pablo. José Antonio Guerrero también nos dice lo mismo. Gustavo Enrique Coronación, seguimos. Muy bien, como voy a seguir, un poquito de agua. Ahora sí, vamos a pasar a la resolución 942 que establece la fórmula, cómo va a ser la fórmula para las elecciones regionales. Vamos a también precisar, siempre es bueno con la norma en mano, porque no es mi estilo explicar si no tengo la norma en la mano, porque puedo fallar, ¿no? Nadie es perfecto. También cuando tengo la norma, ahí sí ya no fallo y no hay pretextos, ¿no? Muy bien, vamos a ver qué dice la norma en cuanto se refiere a la paridad y alternancia de género. Muy bien, igualmente eso está previsto en el artículo 9. Del artículo 9, ¿qué te dice para que seas candidato en las elecciones regionales, sea
para vicegobernador, gobernador, consejero regional. Lo que te dice la norma es lo siguiente. La paridad de género establece que las fórmulas y las listas de candidatos a consejeros deben estar integradas por el 50% de hombres y 50% de mujeres, los cuales deben estar registrados como tales conforme a su DNI. Los candidatos deben estar ubicados en forma intercalada, una mujer, un hombre o un hombre, una mujer. El criterio de paridad y alternancia de género debe verificarse sobre el número total de candidatos a consejeros presentados por cada organización política. Si resulta aritméticamente imposible aplicar la paridad de género en la lista de candidatos a consejeros, debido a que el número de los que la conforman es un número impar, se deberá presentar candidatos hombres y candidatas mujeres en cantidades tales que se diferencien por uno, sin dejar de observar la alternancia en la conformación de la lista. Parecido a lo que dice la resolución 943 que contempla el procedimiento a seguir en las elecciones municipales, ¿no? Ahora, vamos a dar a conocer para verificar la alternancia cuántos consejeros integra cada región, ¿no? Entonces la vamos a explicar para tener conocimiento. La región Huánuco tiene un total de 20 consejeros regionales. Ahí sí, exacto, ¿no? Ahí sí puedes poner exacto 10 varones y 10 mujeres. Ahí sí, exacto. 10, 10. Así establece la norma, ¿no? Huánuco, 20 consejeros regionales. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? No en todo existe impar. En Ica, ¿cuántos son? 11. Ahí sí, lo que ya explicamos. Junín, nuestra querida región Junín, ¿cuánto es? 13. Igualmente, ¿no? 6 hombres, 6 mujeres, más un hombre, una mujer, respetando la alternancia. La Libertad tiene 17. Igual. Lambayeque tiene 10. Excelente. En Lambayeque también se cumple lo que dice, o sea, exacto se va a cumplir, no. 5, 5. 5 varones, 5 mujeres. Lima. Esto es Lima, provincias. Tiene 13. También va a suceder como ya les expliqué, ¿no? Si se inicia con una mujer, tiene que terminar con un varón. Si se inicia con un varón, tiene que terminar con un varón. Bueno, en el caso de Loreto, 16. Ahí está. 8, 8. ¿Ve? En Loreto son 16 consejeros. ¿Qué más tenemos? Tenemos Madre de Dios. En Madre de Dios son 10. Número par. Moquegua, número par, 10 también. Pasco, 11 consejeros. Piura, 11 consejeros. Puno, 19 consejeros. San Martín, 15 consejeros. Tacna, 10 consejeros. Tumbes, 7 consejeros. Y Ucayali, 11. Fíjense, el que tiene más consejeros, ¿quién es? Es Huánuco. Huánuco es el más numeroso en cuanto se refiere a consejeros, tiene 20. Y el que tiene menos consejeros es Tumbes, solamente tiene 7. Acá es importante explicar cómo será la participación de los candidatos menores de 29 años, ¿no? Por ejemplo, en este caso es no menos de 20% de jóvenes menores de 29 años, como les decía, ¿no? Parecido a lo de las elecciones municipales. En Amazonas, por ejemplo, ¿cuánto se requiere? Ahí son 10 consejeros. Se requiere 2 jóvenes. En Ancash, 5, Apurímac 3, Arequipa 3,
Ayacucho 4, Cajamarca 4, Callao 2, Cusco 5, Huancavelica 3, Huánuco 4, Ica es 3. En nuestra región Junín también se requiere 3. En La Libertad 4, Lambayeque 2, Lima 3, Loreto 4, Madre de Dios 2, Moquegua 2, Pasco 3, Piura 3, Puno 4, San Martín 3, Tacna 2, Tumbes 2 y Ucayali 2. También hay que tener en cuenta las comunidades campesinas y nativas y pueblos originarios en las regiones, ¿no? Por ejemplo, en Amazonas tiene 2 provincias que pertenecen a comunidades nativas. Entonces, en este caso, tiene que haber uno de Bagua y otro de Condorcanqui. En Ancash, en todas sus provincias, un candidato de representante de comunidades campesinas y nativas también, ¿no? Apurímac, 1. Casi todas las regiones tienen un representante por provincia. Ahora vamos a ver de Junín. En el caso de la región Junín, ¿qué tenemos? Chanchamayo tiene que tener su representante de la comunidad nativa. Huancayo tiene que tener su representante de comunidad campesina. Satipo tiene que tener un representante de comunidad nativa. Entonces ahí estamos viendo que la región Junín tendrá 3 representantes de comunidades nativas o campesinas, ¿no? Ya como se especificó. Muy bien, ¿qué más pasa? Bueno, ¿cuáles son los cargos sujetos a elección interna en el caso de los gobiernos regionales? Vamos a ver eso, cuáles son los cargos sujetos a elección interna. Muy bien, ¿qué dice el artículo 14? Dice, en las elecciones internas se eligen de manera obligatoria a los candidatos para el cargo de gobernador, vicegobernador y consejeros regionales, titulares y accesitarios, y de forma facultativa a los accesitarios para eventual reemplazo a que se refiere el artículo 24 del presente reglamento. Estos últimos deben cumplir los mismos requisitos de ley para la inscripción de su candidatura. Parecido a las elecciones municipales, ¿no? Entonces, igualmente, si va a darse esa situación de contingencia, un hecho imprevisto, también tiene que haber los accesitarios para poder superar esas contingencias que ya la hemos explicado anteriormente. Ahora, ¿cuáles son las modalidades? ¿Cuáles son las modalidades de las elecciones? Es parecido a las elecciones municipales, ¿no? Los afiliados participan de manera universal, secreta, libre, voluntaria, y eligen al candidato de su preferencia, lógicamente si hay 2, ¿no? Y si existe uno, igualmente es obligatorio que se someta a elecciones internas. Y el otro es a través de los delegados, conforme lo disponga el estatuto. En este caso, también esos delegados que elegirán a los candidatos necesariamente tienen que surgir de los afiliados. Los afiliados, de manera secreta, de manera directa, son los que elegirán a los delegados que estarán a cargo de seleccionar a los candidatos. En cuanto se refiere a las hojas de vida, es parecido a lo de las elecciones municipales. Se tiene que tener en consideración toda la información, no se tiene que esconder nada, ¿no? Y eso es de acceso a toda la ciudadanía. Entonces, ¿qué va a suceder? Se da la inscripción, todo ciudadano revisará y dirá, pues,
si está bien o no está bien. Y hay ciudadanos que conocen, pues no, si el candidato está mintiendo, ¿no? Si él ha sido mi compañero de trabajo, yo sé que a él lo han sentenciado. Si él ha sido mi vecino y le demandaron por alimentos y no cumplió, está en el REDAM, en el registro de deudores alimentarios. O este señor le estafó a mi hermana y han fijado una reparación civil de 20.000 soles y hasta ahora no paga, y como no paga, hemos pedido que se le inscriba en el registro de deudores de reparaciones civiles. Está impedido, entonces se dan cuenta, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo hacer para retirar a esa persona que tiene sus antecedentes? Se presenta la tacha. ¿Qué dice al respecto el artículo 24 de la, o el artículo 34? Me equivoqué por 10, un número más, 34. ¿Qué dice el artículo 34? Dice, cuando tú no estás de acuerdo con una determinada postulación, puedes presentar la tacha, ¿no? Lógicamente que esta tiene que estar debidamente sustentada con pruebas, ¿no? El artículo 34 de esta resolución 942 del 2021, ¿qué dice? Dentro de los 3 días calendarios siguientes a la publicación, a que se refiere el artículo 33 del presente reglamento, cualquier ciudadano inscrito en el RENIEC y con sus derechos vigentes puede interponer tacha contra la fórmula y lista de candidatos o contra uno o más de los candidatos que la integren. Las tachas deben fundamentarse en el escrito respectivo señalando las infracciones a la Constitución y a las normas electorales, así como acompañando las pruebas y requisitos correspondientes. Ejemplo, infraccionó a la Constitución. ¿Cómo pruebo eso? La Constitución dice, ¿no? Nadie puede ser candidato a cargo de elección popular en caso de que esté sentenciado por delito doloso en primera instancia. Yo soy el afectado. A mí me lesionó gravemente el candidato a consejero. Yo sé de la sentencia y justo se inscriben, no lo sentencian. Al día siguiente lo sentencian. Entonces, ¿qué dice la norma? Dentro de los 3 días, calendarios siguientes a la publicación, ya se publicó, entonces, carambas, voy a tachar a ese ciudadano que me agredió, que me lesionó gravemente y logré hacerlo sentenciar en primera instancia. Presento la tacha. Entonces acompaño la sentencia y digo, señores del jurado, presento tacha contra tal candidato. ¿Y qué hace el jurado? El jurado le corre traslado, él absuelve y si no absuelve, igual resuelve. Y contra esa resolución pueden interponer recurso de apelación que será resuelta en última instancia por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿En qué caso se da el retiro de los candidatos? Bueno, la organización política, sea partido político, sea movimiento regional, mediante su personero legal, puede solicitar ante el jurado electoral especial el retiro de un candidato de la fórmula o de la lista de candidatos inscrita hasta 60 días calendarios antes de la fecha fijada para la elección, es decir, hasta el 2 de agosto. Un personero puede solicitar el retiro del candidato. Dicha solicitud debe estar acompañada de los documentos que acrediten la decisión de retiro, emitida por la organización política con respeto al debido proceso y de acuerdo con su estatuto o norma electoral interna. El jurado electoral especial debe resolver en el día de presentada la solicitud de retiro. Ojo, acá no se trata, ¿no? Resulta que mi amigo no quiere aportar a la organización política. ¿Sabes qué, personero? Retírale a ese señor. No, señor. Esas causas tienen que estar establecidas en el estatuto.
o en la norma electoral interna. O como les decía, yo soy el representante de la organización política, soy el secretario general. Y me entero que mi candidato fue sentenciado justo al día siguiente de la inscripción. Entonces, para evitar el escándalo y para evitar que todo el mundo diga que esa organización está integrada por delincuentes, por personas de antecedentes negativos, ¿qué hago? Señor personero, por favor retira ese candidato porque acaba de ser sentenciado. La Constitución Política señala que nadie puede postular a un cargo de elección popular si ha sido sentenciado por delito doloso en primera instancia, así que lo retires. Y ahí está, procede, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa si se presenta recurso de apelación? En este caso, el Jurado Nacional de Elecciones la resuelve en segunda y definitiva instancia. No hay más instancias. El Jurado Nacional de Elecciones es la última instancia. Ahora, lo que les decía, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos del recurso de apelación? El recurso de apelación tiene que estar firmada por el personero legal. No vayan a decir, pues yo soy secretario general y presento el recurso de apelación contra la decisión del jurado electoral especial, ¿no? Te van a declarar improcedente porque el que es el llamado a presentar el recurso es el personero legal. ¿Qué más? Se tiene que acompañar la tasa. No es gratis. El recurso de apelación tiene un costo y tiene que estar autorizado por un abogado que esté colegiado, que esté hábil, que esté al día en sus cotizaciones. Entonces, eso lo verifica el jurado, ¿no? El jurado electoral especial, si por ejemplo no acompaña la constancia de habilitación, tiene la facultad de revisar en el portal del Colegio de Abogados y decir, caramba, este señor no está al día, por lo tanto, vamos a declarar inadmisible este recurso de apelación y le damos un día hábil para que subsane. Entonces, al personero dicen, ¿sabes qué? Tu recurso de apelación cumple con los requisitos que establece la norma, pero falta un requisito. Tu abogado no está hábil. Te doy un día para que subsanes. Entonces, el personero va al abogado y dice, por favor, porte al día. Y el abogado no quiere, no tengo por qué, así que si quieres, cámbiame. Entonces, ¿qué tiene que hacer el personero? Tiene que buscar a otro abogado y si no logra, se venció el día hábil, simplemente el jurado electoral especial dirá, pues te di un día, pasó el día, no has subsanado, lo siento, declaro improcedente tu recurso de apelación porque no cumpliste con subsanar la inadmisibilidad. Ahora, ¿qué pasa si el personero legal es abogado? Entonces, suficiente con su firma, no necesita buscar un abogado, ¿sabes qué? Yo soy personero, soy abogado, pero necesito su firma, no. En ese caso, él dice, soy abogado, acá está mi constancia de habilitación, soy personero y suscribo pues el recurso de apelación, ¿no? Entonces, en ese caso, no hay problema. Otro requisito del recurso de apelación es que se tiene que fundamentar los agravios. ¿Qué quiere decir agravios? ¿En qué te agravia esa resolución del jurado electoral especial? Ejemplo, ¿no? Señores del Jurado Nacional de Elecciones, el jurado electoral especial, hablemos de Huancayo, ¿no? A pesar que mi lista cumple con los requisitos de las comunidades campesinas, de las comunidades nativas, la alternancia, la cuota joven, me ha declarado improcedente. No sé, seguro que no han revisado bien. Entonces, eso agravia lo que está previsto en la resolución 942-2021, la paridad que está prevista en el artículo 9, ¿no? Entonces, hay que dar a conocer los agravios. Entonces, si eso se cumple, el Jurado Nacional de Elecciones resuelve y una vez resuelta, regresa el expediente y admiten a trámite la presentación de tu lista electoral. Muy bien, estimados amigos, estamos concluyendo ya
nuestra presentación. Hemos estado desde las 8:37 de la noche, ya son las 9:53. Bueno, hemos estado más de una hora. Gracias por la sintonía de ustedes y gracias por haberme animado a que continúe con esta explicación. Nosotros, como siempre, a disposición de todos ustedes. Como les dije, hasta el día martes, bueno, yo siempre estoy disertando los días viernes, ¿no? Sino que por motivos de Navidad la hemos postergado para hoy día porque ustedes ya están desocupados, ¿no? El viernes estaban ocupados con la familia y no quería que se pierdan pues estas explicaciones de las elecciones regionales y de las elecciones municipales. Muy bien, estimados amigos, regresaremos el próximo lunes porque el viernes que viene también va a ser un día de encuentro porque vamos a despedir el año 2021 y vamos a recibir el año 2022. De todo corazón les deseo que el año 2022 sea exitoso, que las metas de ustedes se cumplan, que la salud mejore en el caso de los que están mal y de los que están bien de salud, agradecer a Dios y continuar con esa buena salud. Muy bien, estimados amigos, gracias por la sintonía. Nos despedimos hasta el próximo lunes a partir de las 8:30 de la noche. Un abrazo cordial a todos ustedes. Hasta el lunes.